Noble. A continuación, el doctor Antonio de la Torre Bravo, quien ha sido presidente de nuestra asociación y de la Asociación Mexicana de Endoscopia del Aparato Digestivo y un prominente endoscopista de la Ciudad de México, nos presentará ¿Podemos hacer el diagnóstico precoz de cáncer gástrico? Adelante, doctor de la Torre. Muy buenas tardes. Es un alto honor participar en este curso. Y curiosamente me dan un tema a manera de pregunta, a manera de reto. ¿Podemos hacer el diagnóstico oportuno del cáncer gástrico? Y entonces creo que sí se puede. Me parece que es una pregunta ya tardía, porque realmente se hace diagnóstico oportuno de cáncer gástrico en grandes cantidades en el oriente, en Japón, en el sudeste asiático. Es muy frecuente desde 1966, de tal manera que creo me es relativamente simple poder responder a la pregunta. Ya mis compañeros, ¿qué pasa? Ya mis compañeros han hecho una introducción muy amplia. Ya se habló de esa actitud apocalíptica en la boca del doctor Roche, en que nos amenazan grandes nubes de cáncer. Ya el doctor Medina Franco habló de la enorme complejidad que se encuentra detrás del cáncer gástrico. De tal manera que yo solamente aprovecho este esquema para mostrarles a ustedes que México realmente tiene poca frecuencia de cáncer gástrico. Si ustedes lo buscan en este sitio, el color amarillo, se encuentra con una incidencia de 1.2 a 12.2, tanto en hombres como en mujeres. La Secretaría de Salud nos informa que se encuentra una mortalidad de entre 5 y 6% de todos los tumores malignos, y entonces existe una idea de que es una enfermedad de relativa rareza, pero un problema muy serio de salud, como lo han mostrado mis compañeros. De tal manera que estoy dispuesto a responder a esta pregunta, primero definiéndoles a ustedes qué es el cáncer gástrico incipiente. Y dice que es aquel que está confinado a la mucosa o a la submucosa, independientemente de su extensión superficial y a la presencia de ganglios regionales. Este concepto surgió desde 1962 en la voz de la Asociación Japonesa de Endoscopia Gastrointestinal, quienes comenzaron a buscar al cáncer gástrico a través de campañas preestablecidas con serie gastroduodenal con doble contraste, es decir, bario y gas, y además con la maravillosa gastrocámara que ahora ha desaparecido gracias a la aparición de los aparatos de endoscopia modernos. ¿Por qué le estoy dando tanta importancia al diagnóstico oportuno? Porque trato de conciliar el pesimismo expresado con antelación para decirles que la mejor posibilidad de curación es la detección del cáncer gástrico incipiente por el médico de primer contacto, y médico de primer contacto de cualquier especialidad. Todos ustedes en algún momento son médicos de primer contacto para un paciente con cáncer gástrico. ¿Y por qué defiendo la etapa incipiente? Porque se ha demostrado que la sobrevida en el cáncer gástrico avanzado se encuentra entre 7 y 15% en las mejores manos. En cambio, cuando cuando el diagnóstico se hace en etapa incipiente, la sobrevida llega hasta 85 o hasta 100%. Y se me hacen la pregunta, quiero decirles que no
todos los cánceres gástricos incipientes son asintomáticos. Y esto lo descubrieron los mismos japoneses. Poco tiempo después de iniciar su campaña, cuando tenían una gran cantidad de cánceres gástricos detectados, observaron que gran parte de sus pacientes que creían asintomáticos ya tenían síntomas. Lo que pasa es que el estómago es un órgano de pocas palabras. Y entonces comenzaron a estudiarlo. Y entonces Sukuma hizo este trabajo que a mí me gusta mucho, ya que logró colectar 56 cánceres gástricos incipientes que no fueron tratados, o porque el paciente no quiso, o porque tenía comorbilidades, o por la razón que quieran. Pero lo que sí hicieron, lo siguieron. Y al seguirlo, se demostró que el 50% de los cánceres gástricos incipientes avanzaron en 37 meses a cáncer gástrico avanzado, que 90% evolucionó a cáncer gástrico avanzado de 4 a 5 años y 50% murió de cáncer gástrico a los 67 años. Para aclarar esto, vamos a ponerlo en un esquema más simple. Quiere decir que el cáncer gástrico tiene un inicio biológico en que solamente daña un pequeño grupo celular, se llama carcinoma in situ. Después, en un tiempo aparentemente largo, evoluciona a cáncer gástrico incipiente. Pero en un lapso de aproximadamente 37 meses, pero es posible que sea mayor, existe una ventana en que se puede evitar en que evolucione a cáncer gástrico avanzado. Ahora voy a conjuntar este concepto con eso que los japoneses ya habían descubierto por un autor Okabe, que en realidad el cáncer gástrico incipiente da síntomas. Lo que pasa es que nosotros les damos bloqueadores del ácido y creemos que con ello respondemos a un problema ocultando el síntoma el síntoma heraldo. ¿Qué podemos hacer? Entender que hay un cuadro clínico que debemos identificar. Si no tenemos muchos recursos, ahí se puede hacer una serie gastroduodenal con doble contraste, si es que logran ustedes identificar un departamento de rayos X que haga series gastroduodenales con doble contraste. Son muy engorrosas y prácticamente nadie se las va a hacer, pero tiene la salvación, la endoscopia. Y se me ocurre mencionar el ultrasonido endoscópico si fuera útil, pero me voy a situar en la endoscopia. Volvamos al cuadro clínico. En mi experiencia, cuando comenzamos a usar este concepto de que hay que buscar síntomas, en los primeros 28 carcinomas gástricos incipientes se demostró que 24 pacientes tenían dolor epigástrico. Cuando yo les reclamaba a mis pacientes, ¿y cómo viene usted hasta ahora con la enfermedad tan avanzada? Me decían, no, yo no vine ahora, yo vine desde hace mucho tiempo. A todos los médicos les digo que tengo dolor epigástrico y a mí me dan bloqueadores del ácido. En aquellos tiempos eran otros bloqueadores, pero el paciente le da al síntoma cuando puede ser el síntoma fundamental. Otros tenían pirosis. Recuerden, también existe en la unión encefalogástrica, pero un grupo tenía ya hasta hemorragia de diversas cantidades. Es justificable porque la hemorragia puede ocultar la lesión inicial, pero y otros pacientes ya tenían pérdida de peso y otros tenían síntomas banales. Esto también fue, en 1990, Edgar fue confirmando esto, cuando en 51 casos control, en que comparó el dolor
o los síntomas de la úlcera péptica con cáncer gástrico incipiente y cáncer gástrico avanzado, demostró que el dolor se presenta tanto en enfermedades benignas como en enfermedades malignas incipientes o avanzadas. De tal manera que hay síntomas, que esa es la lección que podemos dar nosotros aquí. Ya en la década de los 80 y principio de la 90, en 12 años, ya muchos autores comenzaron a descubrir grandes cantidades de cánceres gástricos incipientes, claro, porcentualmente pequeños comparándolo con nuestras cantidades de cánceres gástricos avanzados. Pero me preguntaban, ¿se puede hacer el diagnóstico? Mírenlo, en esta década, todos ellos, incluyendo un mexicano humilde y olvidado, estaba haciendo En cambio, bien, se recomienda la serie gastrodenal con doble contraste, que es maravillosa, porque miren, con el gas y el bario se pueden identificar los pliegues que convergen a un cáncer gástrico incipiente. Vean ustedes cómo en la curvatura menor del estómago se puede observar un clarísimo carcinoma gástrico incipiente. Pero como ya dije, es muy difícil ahora hacer series gastrodenales, pues nos queda nada menos que la endoscopia, que surge como un salvador. Vean ustedes, vean ustedes cómo la endoscopia puede mostrarles una etapa muy incipiente del cáncer gástrico incipiente, que es la gastritis activa por Helicobacter pylori, la gastritis atrófica, clarísima, la metaplasia intestinal, y también puede mostrarles el cáncer gástrico incipiente a través de una úlcera que pueden ustedes ver aquí, que es una úlcera superficial con unos islotes, y este es el cáncer gástrico incipiente. Este paciente va a vivir mucho tiempo. Desde que los japoneses establecieron su clasificación, se la dividen en 3 grupos, elevado, plano y excavado. Pero en 1980 apareció esta clasificación, la misma clasificación, pero ahora se le llamó clasificación de París, porque ya se aplica a todo el tubo digestivo. Y entonces podemos ver que hay cáncer gástrico polipoide, elevado, poco elevado, plano, levemente deprimido y excavado. Y esto es muy importante para los radiólogos y los endoscopistas, fundamentalmente, para que encuentren las lesiones. Cuando tienen dificultad de ver la altura, se puede medir la altura con el grosor de la pinza. Fue publicado en 2002 en Endoscopy. Pues bien, estas son las imágenes del cáncer gástrico incipiente. Esta imagen se la presento porque fue mi primer cáncer gástrico incipiente, que fue diagnosticado con un aparato de fibra óptica. Y aquí está el tumor, y a partir de entonces comenzaron a hacerse los diagnósticos más fácilmente con videoendoscopio. Vean otra lesión que está aquí deprimida. Esta lesión es plana. Esta lesión es deprimida. Aquí se ve cómo convergen los pliegues a una lesión deprimida. Una lesión polipoide claramente visible, y la misma imagen que ya les había yo presentado anteriormente. Ahora, con la alta resolución, pues se pueden observar las lesiones con muchísima
con muchísima facilidad. Vean, esta es mucosa normal y aquí comienza la mucosa anormal. Es decir, el endoscopista tiene muchas posibilidades de poder lograr hacer un diagnóstico oportuno. Aún con aparatos convencionales. Este es un ejemplo. Por ejemplo, que hay poca luz. Vean, al fondo cuesta trabajo ver la profundidad. Vean ustedes cómo si se acerca uno, comienza uno a encontrar. Es decir, lo que se necesita es capacidad de ver. Primero, saber que existe. Cuando se sabe que existe, se busca. Y si se busca, se encuentra. Y esto permite entonces hacer todo el proceso, tomar una biopsia y demostrar de que se trata de un adenocarcinoma. En la pieza quirúrgica podemos ver los cambios. Vean ustedes cómo cada carcinoma tiene un cambio diferente. Y les enseñamos a los patólogos después cómo se procesa la pieza. Se hace un mapa y se hacen múltiples cortes, pues hay que saber y demostrar que se trata de una lesión incipiente. Y entonces los cortes los podemos ver como el carcinoma está localizado estrictamente a la mucosa. Vean ustedes los bordes y vean uno deprimido. Y todo esto fue precisamente para demostrarles a ustedes que cuando un paciente mayor de 40 años, de 45 años, tiene dolor epigástrico, es muy posible. Lo más posible es que tenga una lesión benigna, pero que existe el pensamiento de que la clínica tiene que ejercerse con eficiencia y entonces seleccionar los pacientes que pueden ser candidatos a endoscopia y para diagnóstico oportuno. Y con esto trato de mitigar todo el dolor que mis predecesores les dejaron a ustedes asustados, alarmados y sufriendo por el cáncer gástrico. Y entonces, esto nos lo decía Saint-Exupéry, le decía, ¿y qué haces con la hierba mala? Pues nada, le hago una resección endoscópica de mucosa y evito que destruya mi planeta o el cuerpo de un ser humano. Volvemos al principio. ¿Podemos hacer el diagnóstico oportuno de cáncer gástrico? La respuesta es sí. Muchas gracias por su atención.